Hay un nombre que ha sonado mucho a lo largo de los siglos de la historia humana desde que se tiene conocimiento. Diría que es una de las personas más recordadas, más citadas, más comparadas, quizá una de las más odiadas en la historia de la humanidad. Sobre esa persona se han hecho relatos, se han hecho teorías, especulaciones, se ha pensado, se ha filosofado y se ha reflexionado muchísimo. Personalmente lo he hecho en algunas ocasiones. Esa persona no es otra que Caín. Caín, aquel que conocemos por la historia de que asesinó a su hermano Abel y que sobre él se han levantado especulaciones tan diversas y tan locas, si se quiere, que aún vive hoy en día. Escuchaba hace unas semanas una teoría de una persona bastante reconocida en ese campo que decía que Caín está preso, está cautivo en los túneles, en las cavernas subterráneas que sabemos que existen bajo el Vaticano en Roma. Habían otros que especulaban que el diluvio no le había quitado la vida y que vagaba, que estaba en cavernas de la tierra, etcétera, etcétera, y que aún vivía como consecuencia de una interpretación de los relatos bíblicos. Sobre esa persona se ha hablado mucho, se ha dicho mucho y como digo, algunos especulan que hoy en día todavía vive. Y eso realmente, vamos a ver por qué se sacan esas interpretaciones, esas conjeturas, esas hipótesis y vamos a aclarar de una vez este personaje tan peculiar y tan conocido del relato bíblico en el tiempo de la creación. Estamos hablando más de 5000 años atrás en la historia humana. Vamos a aclarar, vamos a hablar sobre él y vamos a traer la mayor información para que podamos entender realmente qué se nos dice sobre este personaje, cuál fue posiblemente su destino más certero y la realidad sobre su existencia y su vida que nos enseña algo muy valioso para nosotros hoy en día. Eso lo vamos a ver a continuación, así que agradezco a todas las personas que comentan, comparten, preguntas, se suscriben a mi canal en YouTube El Mensaje a la Odisea. Soy Mario Rodríguez y les doy la más cordial bienvenida. Ya comenzamos. Como el relato de lo ocurrido entre Caín y Abel es quizá una de las historias más conocidas de la Biblia, no nos vamos a detener en ello y vamos a ir puntualmente a aquellos eslabones que quizás se han entendido de una u otra forma y vamos a procurar darle la interpretación correcta para que podamos aclarar ese panorama y tener un entendimiento correcto acerca de lo que realmente pasó. Vamos primero que todo a entender la marca que Dios le puso a Caín una vez él había cometido ya el asesinato, porque de ahí se parte una cantidad de interpretaciones. Vamos a ir a Génesis 4, versículo 15. En este caso estaré usando la Reina Valera de 1960. Partamos desde el versículo 14. Dice: He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Y respondió Jehová: Ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. La Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente, en el versículo 15: El Señor respondió: No, porque yo castigaré 7 veces a cualquiera que te mate. Entonces el Señor le puso una marca a Caín como advertencia para cualquiera que intentara matarlo. Si somos realmente entendidos en lo que nos está diciendo el pasaje, es básicamente la venganza de la sangre. Es decir, que pudiera Adán o cualquiera de sus descendientes, hermanos que vendría a ser de Caín, pues que pudiera intentar cobrar venganza por la sangre de Abel. Entonces acá vemos una marca, se entiende que era una marca realmente visible que simplemente anunciaba eso, que cualquiera que matara a Caín, pues obviamente acá iría sobre él ese castigo de Dios por quitarle la vida. No está diciendo el texto, ojo acá, y esto es muy importante que lo entendamos, no está diciendo el texto acá que Caín era hecho inmortal. Simplemente que la muerte violenta no podría venir sobre él por parte de alguno de sus parientes. Podía ser Adán, podía ser cualquiera de sus hermanos, en cualquier momento podría
pues intentar quitarle la vida. Entonces acá vemos es una marca que lo único que hace es proteger de un homicidio, de una muerte violenta. No está diciendo una vida eterna. ¿Por qué? Y esto tenemos que tenerlo claro y refutamos la primera teoría que hablaba al inicio acerca de que Caín todavía vive. Básicamente, cuando Adán pecó en el huerto del Edén, todos sus descendientes, incluyéndolo a él e incluyendo a Eva, cayeron en la muerte espiritual, la separación de Dios, y la muerte física. Recordamos la maldición. Y eso lo vemos acá en Génesis 3, versículo 19, un capítulo inmediatamente anterior. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste formado, pues polvo eres y al polvo volverás. Claramente esta maldición también incluye a Caín y Abel y a toda la humanidad. Y la marca que vemos acá en Génesis 4:15 no está diciendo que Caín no iba a morir. Es que tenemos que tener claro porque, como digo, hay incluso iglesias donde se predican enseñanzas tergiversadas totalmente de la verdad. Y la Biblia no es para teorizar ni para crear hipótesis. Lo que la Biblia dice, dice y es y punto. Bien, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, yo sé que quizás tú seas una persona que estás viendo este video por primera vez y dice, bueno, quiero que me hables un poco de por qué Caín se metió en esta camisa, en este delito, por qué cometió este delito. Y tenemos que tener y partir de una verdad incontestable. Caín realmente no tiene mucho de diferente con personas de hoy en día. ¿Por qué? Hoy en día vemos hijos tomando la vida de sus padres, hermanos tomando la vida de sus hermanos, esposos y esposas tomando la vida de sus cónyuges, etcétera, etcétera. Entonces, realmente no hay una diferencia o que alguien diga es que él es la cúspide de la maldad. No, hoy en día, solo por la gracia de Dios, por medio de Jesucristo, podemos nosotros apelar a una vida diferente y renacer para una vida nueva, una vida espiritual santa. De lo contrario, pues no seríamos realmente tan diferentes comparados con Caín. Pero ¿cuál fue el pecado de Caín? Eso lo vamos a ver inmediatamente acá en este mismo capítulo de Génesis 4. Nos habla en el versículo 3 en adelante, dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Aquí vemos algo muy claro y preciso, y yo quiero que aquí nos detengamos un momento y reflexionemos. Acabamos de leer en el capítulo 3 de Génesis que dice en la maldición de Dios sobre Adán y su descendencia, comerás el fruto de la tierra con el sudor de tu frente, o sea, con tu labor. ¿Por qué? Porque lo que la tierra da, el trigo, la cebada, los frutos, todo esto es la uva, todo esto es por la labor humana. Tiene que preparar la tierra, cercar el terreno, cultivar la semilla, deshiervarla, desmalezarla, cuidarla, etcétera, etcétera. Todo un tiempo, esperar que venga lluvia, si no hay lluvia, regarla de manera artificial, por medio de canales, por medio de riego manual, etcétera, etcétera. Pero todo parte de la labor humana y hoy en día es lo mismo, requiere el esfuerzo humano. En cambio, las ovejas nacen por sí mismas, crecen por sí mismas, viven por sí mismas y básicamente el pastor, ¿qué es lo que hace? Dirigirlas, guiarlas, ¿sí? Caminar con ellas, etcétera, etcétera. Y aún en ese tiempo, pues era mucho más fácil que hoy en día. No era como hoy en día se ve en el mundo, porque tenían toda la tierra a su disposición. No era que como me tocó acá pastorear y me toca acá. No, yo busco el mejor lugar, el lugar más tranquilo, el lugar más espacioso, el mejor lugar que pueda encontrar en toda la región y allá me voy a cuidar las ovejas. Y entonces era todo bastante diferente con lo que vemos hoy en día. Entonces vemos a este Abel que trae algo que no le costó, que no tuvo que sembrarlo, que no tuvo que cultivarlo, que no tuvo que cuidarlo, que no tuvo que deshiervarlo, que no tuvo que con el sudor de su frente hacer que creciera, no, creció de sí mismo, vino de sí mismo y se formó de sí mismo, se alimentó de sí mismo, etc. Aquí hay algo muy importante y esto no es teoría mía, esto es lo que la Biblia nos enseña de principio a fin. Caín se basó en sí mismo, en su orgullo,
en su prepotencia, trajo de sus obras a Dios. Abel trajo algo que representaba lo que ya se había hablado en Génesis 3:15, la promesa de un Salvador, Jesucristo. Un cordero, el mejor cordero, lo presentó y derramó sangre, queriendo y pensando en simbolizar la obra futura de Jesucristo. Como quien dice, ¿qué dijo Caín? Yo traigo de mi esfuerzo, voy a impresionar a Dios porque esto es el trabajo de lo que yo he hecho, las obras que yo he hecho, voy a impresionar. Abel dijo, yo no puedo impresionar a Dios, yo no puedo darle nada a Dios de mis fuerzas, puedo dar algo solamente por su gracia y su misericordia. De lo mismo que Él me dio, yo le doy. Porque las criaturas, los animales, vienen de la voluntad y la misericordia de Dios, crecen, como nosotros, tú que me estás viendo, yo vivo por la gracia y la palabra de Dios, no porque yo quiera vivir. ¿Cuántas personas quieren vivir 100 años y a los 20, 30 años se van de este mundo por X o Y? Estamos vivos acá y los animales viven por la gracia de Dios, no por nuestro sacrificio y nuestro esfuerzo y nuestra dedicación, no, por la gracia de Dios. Entonces, Abel descansó en la gracia de Dios y trajo algo en representación a Cristo y confió en algo que no era de sí mismo, de su labor, de su esfuerzo, sino que descansó en la gracia de Dios. Por eso es importantísimo que entendamos, porque la Biblia no habla otra cosa. La Biblia no justifica a nadie por sus obras, sino por su fe, por creer en la promesa de Dios, en las promesas de Dios. Abraham fue justificado por la fe, Jacob fue justificado por la fe, Isaac fue justificado por la fe, David, los profetas, todos los justos de la Biblia, y eso lo vemos en Hebreos, donde habla de los padres de la fe. Y en la gracia que inició a partir de Jesucristo, nuestro Señor, todos somos justificados por la fe, no por las obras. Las obras son solamente una evidencia de que ya hubo una fe antes. Y el fruto que son las obras vienen de ese árbol que ya está plantado, que es la fe, no al revés. Y aquí Caín quiso impresionar a Dios. Y hoy se aplica lo mismo. Cuando nosotros traemos nuestras obras y creemos que somos salvos por obras, somos abominación para Dios como Caín. Porque estamos pensando que nuestra justicia está al nivel de la justicia de Dios, que nuestras obras están al nivel de las obras de Dios, que nuestro entendimiento está al nivel del entendimiento de Dios, que nuestra sabiduría está al nivel de la sabiduría de Dios, y eso es una arrogancia idéntica a la de Satanás. Subiré y seré semejante al Altísimo, y eso lo vimos en el video inmediatamente anterior a este en mi canal de YouTube. Entonces, debemos entender realmente la naturaleza de lo que pasó aquí. Aquí hay una realidad espiritual muy trascendental que nos impacta y trasciende hasta nuestra realidad hoy día. Y es que es por la fe y por la confianza en que es por medio de Jesucristo y en Dios nuestra fe, por medio de Jesucristo nuestra salvación y no por nuestras obras. Y eso fue lo que Caín, por su orgullo y su arrogancia, no quiso aceptar. Y aun cuando Dios le corrigió, aún así decidió quitarle la vida a su hermano. Y hoy en día sucede lo mismo. Los que obran, las religiones del mundo, que hacen obras y se basan en obras para creer que son salvos, atacan a nosotros, los que nos basamos en la gracia. No ha cambiado. La Iglesia de Roma, el Islam y todas estas otras religiones que profesan de sabiduría, de paz y de obras para ser salvo, de limosna, de no sé qué más, peregrinaciones, atacan al verdadero cristianismo, atacan a los verdaderos cristianos, a los verdaderos hijos de Dios, a los verdaderos seguidores de Jesucristo. Siempre ha sido así, porque así lo hizo Caín, que creía que era por obras que uno podía acercarse a Dios y ser salvo. Eso no ha cambiado realmente. Entonces ahí vemos cuál fue el pecado de Caín. Querer acercarse a Dios con arrogancia, creyendo que sus obras estaban al nivel de la justicia y de la perfección de Dios. Ese fue el pecado de Caín. No fue simplemente porque ofreció trigo y el otro ofreció una oveja sin más. No, ya di la explicación y espero haberme dado a entender completamente. Ahora, hay una cita que me parece interesante que la debamos ver. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano.
¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ahí está explicando lo que ya hablé. Las obras de Caín eran malas porque era del maligno, como Satanás, como ya lo dije, querer ser como Dios, querer impresionar a Dios. Mientras que Abel era justo porque descansó en la fe y en su insuficiencia de compararse con la justicia de Dios. Para quienes dicen que Caín no murió en el diluvio, sino que pasó y superó el diluvio y vivió porque hizo esto, porque se metió en una cueva, porque no sé qué más, quiero que vayamos a la siguiente cita, que es básicamente Génesis 7. Veamos dos pasajes. Versículo 4 dice lo siguiente: porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. ¿A quién? A todo ser viviente que hice. O sea, no hay escapatoria. ¿Todavía lo dudas? Ok, vamos a la siguiente continuación, que es mismo capítulo 7, versículo 19 al 24. Y dice lo siguiente: y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos, ¿cuántos? Todos los montes altos que había debajo de todos los cielos, ¿fueron qué? Cubiertos. Para quien dice, bueno, se subió en el monte Everest, en el Quechenyunga, en el monte Popocatépetl, etcétera, etcétera. Aquí dice claramente, todos los montes que había debajo de todos los cielos, o sea, como por si quedan las dudas, fueron cubiertos. 15 codos, o sea, aproximadamente 7 metros más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. O sea, se cubrió la cúspide, el monte más alto hoy en día es el Everest. Entonces se cubrió la cúspide del Everest y todavía superó 7 metros más arriba. Es decir, absolutamente ni en el monte más alto, con las condiciones que sabemos del monte Everest, que allá no puede sobrevivir por mucho tiempo una persona, aún así fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra. ¿Y todo qué? Todo hombre. ¿Todo qué? Todo hombre. Vuelve y confirma, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Vuelve y lo repite. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y los reptiles y las aves del cielo fueron raídos de la tierra. ¿Y quedó quién? Solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y esto es interesante. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Entonces acá queda totalmente descartado que tanto Caín como cualquier otro ser humano, cualquier otra existencia, animal o lo que sea, haya sobrevivido aparte de lo que estaba en el arca con Noé. Y aquí nos está aclarando totalmente. Por eso es muy importante ir a los detalles, ir al contexto, ir al pasaje completo, porque la Biblia se explica a sí misma, es su mismo intérprete. Si tenemos que recurrir a otra fuente externa de la Biblia, ahí podemos estar en un tropiezo, podemos estar en un fracaso, en una herejía, en una falsa interpretación, en una hipótesis que no corresponde a la realidad. Aquí claramente nos habla que la marca de Caín fue para que nadie lo matara violentamente, pero la muerte natural, consecuencia de la maldición que estaba sobre él y sobre toda la humanidad, fue sobre él. Y vemos que el diluvio, según la cuenta que la misma Biblia nos da, sucedió 1656 años aproximadamente después de Adán. Quiere decir aproximadamente 1500 años después del nacimiento de Caín. Y sabemos que el hombre que más vivió, según la historia bíblica, es Matusalén.
el cual vivió alrededor de 969 años. Entonces, aquí tenemos claridad absoluta. Ya si tú consideras que hay una interpretación alterna, eso ya es tu decisión, pero la evidencia y la información constatada está acá. Caín y sus generaciones, su descendencia, toda pereció bajo el diluvio, porque la única línea que se conservó fue la línea desde Adán, pasando por Set, un hermano de Caín que nació después de Caín y Abel. Ese hermano viene la generación que pasa por Noé y sigue después de Noé la repoblación del mundo, de manera que Noé se hace como un cuello de botella, donde solo Noé y su familia, sus hijos y sus nueras y su esposa sobreviven en el arca y luego la humanidad vuelve y se repobla. Pero toda la humanidad, toda la descendencia de Caín, sin excepción, pereció bajo el diluvio a causa de su maldad, de su arrogancia y de su transgresión y su pecado. Bien, eso para que lo tengamos en cuenta y echemos mano de la salvación en Jesucristo, porque el que no lo haga se quedará para el tiempo del fin del mundo, como ya está relatado en Apocalipsis en un estudio de 23 videos en mi canal de YouTube, donde hablé claramente sobre el fin del mundo. Así que mis amigos, hasta aquí hemos llegado, espero haberme dado a entender y que hayamos podido llegar a una conclusión asertiva todos nosotros. Dios nos ha bendecido eternamente en Cristo Jesús. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.